Hola a todos los que están participando de este ciclo de conversaciones titulado 200 años, 20 personajes, organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Piura, a quien felicito por esta iniciativa y agradezco por la invitación que me han cursado. En esta oportunidad voy a participar evocando la figura de una de las grandes peruanas del siglo XX, la primera feminista del Perú, María Jesús Alvarado Rivera. Ella fue una joven maestra y socióloga autodidacta que dio inicio a la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer en el Perú en la segunda década del siglo XX. Nació en la provincia de Chincha el 27 de mayo de 1878, siendo sus padres Cayetano Alvarado y Jesús Rivera Martínez. Esta familia gozaba de una favorable situación económica hasta que los estragos causados por la guerra con Chile diezmaron de manera notable su economía. A los 7 años, María Jesús Alvarado fue a vivir a Lima junto con su madre, quien estaba siempre interesada por la vida cultural y fue quien le inculcó la afición por la lectura, teniendo mucha influencia en su formación, pues al no contar con una biblioteca, le permitió tener acceso a famosas obras literarias a través de unas revistas culturales que ella recibía desde Barcelona. Es así que, instaladas en Lima, pasan a formar parte de la clase media capitalina, bastante pacata y llena de prejuicios, tantos como que llegaban a considerar poco femenino que la mujer trabaje fuera de casa. Y por esa razón, las mujeres de esa época daban clases de piano, enseñaban a las niñas en adquirir buenos modales o pasar sus días encerradas en casas dedicadas a la costura o al tejido. En cambio, su madre, siempre atenta a su educación, la llevaba continuamente a visitar museos, escuchar conciertos y acudir a cuanta actividad cultural estaba al alcance de sus recursos económicos y de su tiempo. María Jesús Alvarado cursó estudios en el Colegio Rodó, y aunque no tenía buenos recuerdos de su educación primaria, pues ella detestaba la memorización y las estrictas rutinas educativas de la época, fue una excelente alumna. Y lo era porque se ejercitaba diariamente a pensar, a elaborar ideas nuevas en vez de repetir mecánicamente las enseñanzas escolares. Al acabar la primaria, tenía 11 años y fue seleccionada por la directora de ese plantel para que diera el discurso de clausura del ciclo escolar, lo cual lo hizo con mucha madurez y muy buen criterio, sorprendiendo al auditorio con su primer llamado en favor del derecho de las mujeres a recibir una educación completa como la que recibían los varones. En otro de sus discursos escolares, reprochó la falta de apoyo a la educación femenina en el Perú, haciendo hincapié en que de su educación dependía el porvenir de las familias y de la sociedad en general. Al culminar sus estudios, dio un último discurso señalando que con el tercer grado de primaria, que era el nivel más alto de escolaridad al que podía aspirar una mujer, ellas eran capaces de seguir una carrera y criticó que en el Perú no se les brindara una instrucción profesional, teniendo en cuenta que hasta ese momento solo 2 mujeres habían cursado estudios universitarios. Trinidad María Enríquez, graduada de bachiller en Derecho en 1878, aunque no llegó a ejercer, y Margarita Práxedes Muñoz, graduada en 1890 de bachiller en Ciencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Después de cursar todos sus estudios primarios, María Jesús Alvarado no recibió más educación formal y durante una época acudió a escuchar discursos de otra prócer del feminismo peruano y de la educación también, doña Elvira García y García, convirtiéndose paulatinamente en una autodidacta de la docencia y la sociología. A los 20 años empezó a trabajar como maestra y también como periodista, redactando columnas en el diario El Comercio y luego en la prensa. En el año 1910 envió un trabajo suyo sobre la problemática de la mujer al primer Congreso Femenino Internacional y al año siguiente apertura la noción de feminismo en el Perú en el auditorio de la Sociedad Geográfica, que en ese tiempo funcionaba en los pisos altos de la Biblioteca Nacional del Perú. Allí presentó una ponencia rotunda, orgánica y con una definida posición política.
María Jesús Alvarado, con esa ponencia, marcó un hito en la historia del movimiento feminista en el Perú, pues presentó un resumen de la historia de la mujer en el mundo, abogando por el reconocimiento de la igualdad de potencialidades y de las habilidades de las mujeres con respecto a los varones para poder desempeñarse en el trabajo, creando las bases para que se generen ideas respecto al urgente acceso a una educación igualitaria para las mujeres y para que ellas puedan acceder a empleos públicos y profesiones liberales que les permitan sostenerse económicamente y conseguir los mismos derechos civiles que los hombres. Por ello, sus textos más importantes estuvieron orientados a procurar la independencia de la mujer y estar en contra de la opresión y el maltrato que sufrían los campesinos y obreros de su tiempo. Cito: en vista de la aguda crisis económica que la vida moderna coloca a la mujer, hace preciso dotarla de una elevada instrucción que le sirva para emprender honrada y ventajosamente la lucha por la existencia que hoy la sociedad le exige, lo mismo que al hombre, haciéndole accesible muchas profesiones que le estaban vedadas. Y continúa: la subordinación de la mujer y la tiranía del patriarcado, en la cual la mujer de la esclavitud del padre pasa a la del esposo, donde se mantiene su inteligencia en la oscuridad y solo la ejercita en los quehaceres domésticos. Llegó incluso a escribir en otra oportunidad que si en un matrimonio no reina la comprensión y el respeto mutuo y se producen escenas violentas, es preferible la separación legal para el bien de los niños y la dignificación de la mujer. Cierro comillas. En el año 1914 fundó el movimiento feminista Evolución Feminista y en 1915 la Escuela Taller Moral y Trabajo, en cuyo plan educativo figuraba una escuela de artes e industrias, un club de idiomas y promovía la lucha por los derechos civiles, políticos y sociales de la mujer. Además, el programa de este taller incluía ofrecer conocimientos para que las mujeres realizaran oficios prácticos como ser mecanógrafas, asistentes de contabilidad o cumplir funciones propias de la puericultura. Los fundamentos y el accionar de esta organización conllevaron a la fundación del Consejo Nacional de Mujeres y que les prestara debida atención la organización internacional Women's Suffrage Alliance, cuya presidenta Carrie Chapman, cuando visitó Lima, tuvo a María Jesús Alvarado como su secretaria ejecutiva. Esta mujer de avanzada y con una voluntad de hierro para procurar un efectivo cambio de la situación de las mujeres peruanas, pues no solo luchó por los derechos civiles y por el derecho al sufragio femenino, fue lo que la convirtió en la primera feminista del Perú, además de haber defendido a la clase obrera y a las poblaciones nativas a través de la sociedad proindígena, atendiendo solicitudes de sus integrantes, ayudándolos en gestiones administrativas y en ministerios, y llegar hasta a tocar la puerta de la oficina del presidente de la República de aquel entonces. Esta preocupación la llevó a escribir lo siguiente: después de la guerra, han surgido en cada pueblo una aspiración común de luchar con vigor en contra de las injusticias crueles y los errores, para lograr un sistema social nuevo basado en los grandes ideales de libertad y amor. Y en esta gran reforma, la reivindicación de la mujer ocupa un lugar preeminente y básico, porque la doctrina del feminismo no es para el beneficio exclusivo de las mujeres, sino es una doctrina de libertad y justicia humana. Así como el problema del obrero no es exclusivamente un problema de la clase obrera, sino un problema general de todo el mundo, los problemas de la mujer y del obrero constituyen las dos facetas del problema social, el problema más importante y trascendental de la humanidad. Con un dinamismo asombroso, María Jesús Alvarado también participó en programas de radio, promovió la fundación de la Escuela de Enfermería y la Liga Nacional de Higiene y Profilaxia Social. Logró que en el Ministerio de Educación Pública se dicte el curso de puericultura para la instrucción a las maestras. Y en 1912, cuando llega una misión educacional de Norteamérica liderada por Joseph Lockheed, contratado por el presidente Augusto Leguía, para llevar a cabo la reorganización de la educación en el país, ellos le propusieron estudiar en una institución norteamericana
llamada el Teachers College de la Universidad de Columbia. Ella atendió esta invitación y presentó este proyecto, así como se estilaba en esa época, al presidente Leguía, pero por un malentendido con este, declinó aceptarla. Tiempo después la convocaron nuevamente y ella decidió enviar a una colega en su lugar, provocando otro desencuentro con el presidente Leguía, quien tiempo después actuó con mucha severidad contra ella por un acontecimiento político que originó su exilio. Este hecho ocurrió en 1924 y se debió a que en medio de un conflicto entre campesinos y mineros contra una ley vial promulgada por Leguía, que estaba destruyendo 700 hectáreas de sembríos, María Jesús se comprometió a difundir por medio de volantes la voz de protesta de la población. Esto fue razón suficiente para que la policía la descubra, destruya su escuela, su imprenta y la lleve presa a la cárcel de Santo Tomás, donde estuvo recluida e incomunicada durante 3 meses. Luego de este periodo de reclusión la dejaron libre con la condición de que abandone el país, pues se le advirtió que el gobierno no se responsabilizaba por su seguridad. Por esto tuvo que vivir un exilio de 11 años en Argentina, en donde trabajó como profesora, escribió su primera novela de tinte autobiográfico publicada en 1923 bajo el título de Nuevas Cumbres, y acabó de escribir la primera parte de una obra de teatro titulada La Perricholi, la cual concluyó a su regreso al Perú en 1936, fecha cuando publica también su libro Amor y Gloria, una obra referida a Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Entre las muchas otras actividades cumplidas por María Jesús Alvarado, figuran el haber fundado la Academia de Arte Dramático Ollantay, producir el programa radial Ante la Vida y presentar al Ministerio de Educación un proyecto para la creación de la Dirección de Extensión Cultural y Artística. Además, fue concejala de la Municipalidad de Lima y en 1945 llevó a cabo su más alta función en favor de las mujeres peruanas al solicitar al Congreso, a través de Evolución Femenina, la aprobación del proyecto de ley que otorgaba el voto femenino. Proyecto que fue aprobado y promulgado recién en 1955 por el gobierno del general Manuel Odría. María Jesús Alvarado Rivera, primera feminista del Perú, falleció en Lima el 6 de mayo de 1971 a los 93 años de edad. Y recién este año, hace pocos días, se ha erigido un busto en su nombre. Les ha hablado Marita Troyano, socióloga y poeta. Gracias.